bendiga, amados. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté junto a ustedes. Le pido a Dios que pueda abrir nuestro entendimiento para poder comprender. Muchas veces la palabra uno se encuentra con cosas que son un poco complejas de digerir y de entender a primera línea, pero que Dios nos dé de día en día más entendimiento acerca de sus cosas. Bien. El día de hoy, en obediencia y en concordancia a lo que hemos ido estudiando acerca de la inmunidad, voy a tratar algunos aspectos respecto de esto mismo. Quizás no lo voy a encasillar solamente en un tema, pero voy a ir aclarando ciertos puntos en base a lo que ya hemos hablado. Ya se nos ha puesto una plataforma y en esa plataforma debemos ir inquiriendo. Deuteronomio 6:24, que ya lo hemos leído semanas atrás, dice lo siguiente: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bien, amados. La inmunidad depende en su gran mayoría, si no dijésemos en su totalidad, y me van a entender por qué digo así, de la obediencia a la palabra de Dios, a sus estatutos, a sus principios y a sus preceptos. Deuteronomio lo deja bastante claro. Las semanas anteriores también hemos escuchado acerca de la sabiduría, de la inmunidad, cómo opera en nuestra vida y cómo la sabiduría nos lleva también a un estado de inmunidad. Bien, debemos entender que, aunque estamos hablando de inmunidad, y quiero que me capten bien lo que les quiero decir, la inmunidad no es lo más importante en este aspecto. Es algo relevante para nuestra vida, sí, pero no es lo más importante. No es una meta en sí misma, y a eso me refiero. No necesitamos hacernos vulnerables. No es la idea. Es lo mismo de querer ser prosperado porque quiero tener dinero. No sé si me explico. No es la inmunidad en sí misma lo que nosotros debemos anhelar. La inmunidad se adquiere, y ya lo hemos escuchado, ya se nos ha impartido, pero la inmunidad debes entender que aunque se adquiere y tú debes trabajar por ella para poder adquirirla, la inmunidad solo es una consecuencia, escúchenme, una consecuencia de estar bien posicionado y operando en una forma correcta. Porque puedo estar en una correcta posición, pero en esa posición mi postura y mi conducta puede ser totalmente alejada de lo que esa posición requiere. Entonces encontramos una dicotomía de que aún estando en una posición sobre la cual tú sabes que estás, tienes falta de inmunidad. Porque es cómo te comportas lo que determina la inmunidad en tu vida. No es tanto la posición, sino cómo te comportas en esa posición. Tú puedes ser un juez, pero totalmente injusto a la vez. Tu posición no determina tu condición. Entonces, esto no tiene que ver solamente con inmunidad. Esto también tiene que ver con ser justo. Pero escúchenme una cosa. Yo he hablado antes acerca de justicia. Ustedes lo pueden revisar. No hay justicia sin instrucción, declara la palabra. Pero escuchen otra cosa. La justicia sin sabiduría tampoco puede ser llevada a cabo. Eliseo la semana pasada nos mencionaba y nos exhortaba y nos impartía acerca de aquello. La justicia no puede ser establecida si es que no hay sabiduría de por medio. Recuerden que sabiduría es saber tomar buenas decisiones. Y la sabiduría va acompañada de entendimiento, que es apartarse del mal. Y apartarse del mal quiere decir que te apartas de obras injustas. Por lo tanto, caminas en obras justas.
Entonces, amados, no hay justicia sin instrucción, pero tampoco hay justicia sin sabiduría. Entonces, Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo ya lo hemos leído. Pero también Deuteronomio 6:25 que acabamos de leer dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante del Señor, como Él nos ha mandado. Y esto implica sabiduría y entendimiento a la vez. Amados, Oseas dice en su capítulo 14, versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios nos ha dejado y nos ha trazado el camino para que podamos ser fructíferos o exitosos, si tú quieres verlo así. Pero en su palabra está contenida toda esta riqueza. Y en la medida en que su palabra nos limpia, nos volvemos más maduros, nos volvemos más perfectos. La palabra así lo declara. Entonces, busque Salmo 119:9. La palabra, en la medida que va siendo revelada a tu vida, lo que hace es que saca de ti lo torcido, saca de ti lo corrupto, te mueve de una posición de inmadurez a una posición de madurez. La palabra en Salmos declara, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y enseguida da la respuesta, con guardar tu palabra. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Solo el joven debe limpiar su camino? Tenemos que entender lo siguiente. Cuando la palabra joven se aplica en este contexto, viene de la raíz de una palabra que significa inmaduro. No es joven en sí, sino que es lo que en general el joven contiene. Por ejemplo, Jeremías cuando decía, Señor, yo soy joven aún, no sé hablar, ¿qué voy a hacer? Cuando Dios lo estaba llamando. Jeremías se refería no a su edad, sino que a la inmadurez y a la poca experiencia que él tenía en comparación con otros hombres de ese tiempo, contra otros sabios. Absalón, por ejemplo, también fue considerado inmaduro por David cuando se levantó en rebelión y mandó a su ejército a apresarle, pero le dijo, trátalo con benevolencia porque él es un niño, un joven, él es un inmaduro, él se rebeló pero es inmaduro. Amados, la palabra nos limpia y nos posiciona en un lugar de madurez. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué el inmaduro va a progresar en su camino? Con guardar su palabra. Y esto es cumplirla. Esto es establecerla. Esto es practicarla. Pablo lo decía de otra forma. Por ejemplo, Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Por tanto, la palabra es totalmente relevante. Y ya lo hemos declarado muchas veces. Que el motivo por el cual nosotros nos concentramos en este lugar es para alabarle, sí, es para tener compañerismo y comunión, sí, pero para ser exhortados de su palabra, para poder recibir de su gracia, para poder partir y compartir la gracia que Dios nos ha otorgado. 2 Corintios 7, del 1 al 10 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amado, de carne y de espíritu. No solamente son las prácticas, es las cosas que tú estás maquinando en tu cabeza. Recuerda que el reino de Dios trae un estándar mucho más elevado. No es solamente lo que tú haces, sino que es lo que tú piensas, lo que se está tramando en tu interior. Es la forma en la que tu corazón comienza a manifestar en qué condición está. Por eso la palabra nos lleva y nos impulsa a ser renovados en nuestra mente. Apocalipsis 22 dice lo siguiente: continuamente debes estar santificándose. Si eres puro, sé más puro todavía. Si eres santo,
tienes que ser más santo todavía. La semana pasada Eliseo concluía diciendo que la sabiduría en la progresión nos exige niveles mayores de santidad. Y claramente la palabra en Apocalipsis nos declara que debemos ser aún más santos de lo que somos. Si crees que ya eres santo, te falta más santidad. Dios es un Dios tan santo, 3 veces santo. Si alguien ha llegado a esa santidad, por favor, me dice cómo. Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La palabra es su verdad. Jesús mismo lo dijo con sus discípulos. En Juan 15, versículo 3. Yo se los voy leyendo, ustedes lo anotan, amados, para que podamos avanzar. Dice, ya os quedáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús se aseguró de poder limpiar a sus discípulos, de poder transicionarlos a una posición de madurez, que aunque quizás ellos en un principio cuando Cristo murió crucificado no estaban completamente al tanto de su madurez, pero faltaba el Espíritu que viniera a empoderarlos y a establecerlo y confirmarlo en su llamamiento. El punto es que la palabra ya había sido vertida sobre ellos. Ellos ya habían sido limpios. Por lo tanto, ya habían sido impartidos de la sustancia que necesitaban para poder ser justos, ser sabios, ser entendidos en lo que debían hacer. Bien, entonces es por eso que vemos a Pedro que transiciona tan bruscamente después de que él fue lleno del Espíritu. Como sus palabras, quizás teniendo en cuenta que Pedro era un pescador y quizás, dijéramos, no era tan culto, ¿no es cierto?, como otros, pero Pablo es empoderado y es llevado a otro nivel de gloria en Cristo. Y esto lo trae la palabra, porque la palabra nos trae vida, que es la vida de Dios, la vida Zoe. Y esta se debe manifestar en nosotros, y como consecuencia de esa vida es que la inmunidad está en nosotros. Entonces la inmunidad es un efecto propio de la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso les digo, amados, que la inmunidad en sí misma no es una meta sobre la cual nosotros debemos fijar nuestros ojos. No es que tú quieras ser invulnerable y quieras ser intocable, porque quizás si lo pensamos así, cualquiera quisiera llegar a eso. Esa es una manera un poquito quizás imperialista, si se quiere decir, de verse, tratar de salir, ¿no es cierto?, del común de la gente y que nadie te pueda tocar, que nadie te pueda hacer daño, pero tú puedes hacer lo que quieres. Entonces, amado, la palabra nos lleva y nos conduce hacia Cristo. Ese es el punto. La sabiduría nos lleva a Cristo. La justicia nos posiciona en Cristo. La palabra nos muestra sus caminos, que dice que son sendas de justicia, veredas derechas. Lo podemos ver en Proverbios y en Salmos. El punto es que nosotros nos apartamos. Y cuando digo apartamos no es que dejes de venir a la iglesia. Es que nos alejamos de la voz que nos está diciendo y nos está declarando hacia dónde nosotros nos debemos mover. Me refiero al dabar de Dios. Nos alejamos de la intención que Dios nos quiere expresar a través de su palabra. Vamos en pos de nuestras sendas y esto hemos visto que es catalogado como un pecado delante de Dios. Es la incapacidad de creerle, como lo dice Hebreos 3:12, que nadie tenga un corazón malo de incredulidad para que se aparte de Dios. El hecho de solo no creerle a Dios comienza a manifestar un corazón malo que está lleno de incredulidad y que debe ser limpiado, amado. No es que si identificas algo malo en tu corazón que tiene que ver con incredulidad, estás desechado. Tienes que limpiar tu corazón. Lo que la palabra declara es que en el corazón hay cosas escondidas que ni siquiera tú conoces, pero Dios las conoce. Entonces la palabra de Dios comienza a limpiar todas esas cosas escondidas. El Espíritu mismo gime dentro de ti para que pueda Él mismo limpiarte a través de su Espíritu, para que Él mismo pueda guiarte a la verdad. Jesús entonces les dijo a los discípulos
Y Pedro, como siempre, contesta primero. Le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida. Ojo, cuando aquí dice tú tienes, habla en un presente continuo. Si yo se los cambio y les digo en un sinónimo de esa palabra, Pedro le dice, tú estás teniendo siempre palabras de vida. Esto es porque la verdad presente que Pedro mismo declara en una de sus cartas es continuamente revelada. Cristo, cuando estaba entre medio de sus discípulos, lo que hacía era continuamente dispensar palabras de vida, continuamente dispensar verdad presente. Eso es gracia de Dios. Eso es inagotable. No podemos pretender tener el todo, sino que estar vaciándonos en la medida que Dios comienza a revelar y a darnos gracia. Entonces la desconexión a su palabra nos hace desconectarnos de una verdad presente, que es continua. Entonces no sabemos por dónde se está queriendo mover Dios en su multiforme gracia y cómo Él se mueve a través de los tiempos. Salmos 91 declara lo siguiente, la versión internacional. Dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Esto es lo que habla acerca de alguien que es inmune. Yo le libraré porque Él se acoge a mí. Hay otras versiones que dicen, yo lo libraré porque Él hace mi voluntad. Y hacer su voluntad es estar en un estado de justicia. Lo protegeré porque Él reconoce mi nombre. Y el reconocer su nombre es creerle. No solamente que Él existe, sino que le hay. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y esto lo declaraba Jesús. Yo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Y no es porque busco mi voluntad, sino porque busco la voluntad del que me envió, que es mi Padre. Amados, la desconexión de su palabra nos hace desconectarnos de su voluntad y no podemos estar en justicia. No podemos adquirir sabiduría para poder caminar con entendimiento y llegar a un estado de justicia. La sabiduría y el entendimiento te hacen llegar a un estado, pero también te hacen convertirte en una condición de justicia, que no es lo mismo. La sabiduría nos lleva a la perfección, pero también nos lleva a la manifestación del Hijo en nosotros. Si la adquieres, es decir, si te estableces en ella, esta te posicionará en ese estado y en esa condición de justicia. Estado porque es la forma en la que te encuentras. Puedes estar llevando a cabo la palabra de Dios en todos sus principios y años y años y años, no mentir, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra debe hacer una conversión y cambiar tu condición, porque la condición hace referencia a la naturaleza que tú portas. Tú puedes estar en justicia por cuanto cumples la ley, pero tu condición puede estar muy alejada de ella. Entonces ahí vemos a Job cuando declara, mas ahora mis ojos te ven, porque yo de oídas te había oído, y él era considerado un hombre justo. Pero él dice, mas ahora mis ojos te ven. Su condición había cambiado. Ya no solamente estaba en un estado de perfección y de justicia, sino que había sido transformado a una condición que tiene que ver con la naturaleza y la esencia de lo que nosotros somos. Entonces hablamos de un hacer más que un ser. Perdón, hablamos de un hacer, pero también de un ser. Santiago, como lo leía el pastor al comenzar la reunión, dice lo siguiente, si a alguno le falta sabiduría para llegar a ser perfectos, pídala a Dios. Yo lo parafraseé y lo reduje a esa frase. Si a alguno le falta sabiduría para ser perfectos, pídasela a Dios. Léalo bien, cómo está escrito el contexto. Dice, para que seáis cabales. Termina la frase, punto. Pero si te falta sabiduría, es decir, si no tienes la sabiduría para conducirte y llegar a ese estado de justicia y de perfección, pídesela a Dios, que Él te la dará, Él no te la negará. Pero debes pedirla, debes desearla, debes anhelarla, debes ponerla sobre tu cuello. Entonces no es importante, amados, cuánto podamos gozar de la inmunidad.
ni cuánto prosperemos a consecuencia de ella, porque la inmunidad nos hará ciertamente ser prosperados. El punto es, la posición es más importante que la posesión. ¿Cuál es el lugar donde yo estoy posicionado? Entonces, aunque la posición sea inseparable con la posesión, no podemos poner nuestros ojos en la posesión. Pablo decía, yo lo doy todo por perdido para ganar a Cristo. A él no le interesaba la posesión, que ciertamente la tenía. A él lo que le interesaba era asirse de aquello, por lo cual fue asido también por Cristo. Entonces, amados, no es el foco ser inmune. Es más, la inmunidad debe ser solamente un resultado, y se los vuelvo a repetir. Es una característica que se desprende de ser semejante a Cristo. Cristo fue inmune. Cristo fue invulnerable. Cristo estuvo plantado. Recuerden que la inmunidad tiene que ver con resistencia a algún agente externo tóxico que te vulnera, que te quiere destruir. Y la resistencia tiene que ver con estar mantenido en pie, si tú buscas la palabra. La etimología de resistencia es resistir. De estar, lo remarca, estar y mantenerse de pie. Entonces, amados, un hijo, la palabra declara en 1 de Juan 3, que un hijo es el que hace justicia. Y yo les dije que la inmunidad es una característica propia de un hijo de Dios. La justicia, dice Proverbios 21:21, ustedes solamente anoten las citas porque no las vamos a leer todas. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida. Y hallará justicia y la honra. Proverbios 2:8 declara lo siguiente: Él preserva al justo en sus caminos. Él los preserva. Eso es inmunidad. Job 36:7 dice, no saca sus ojos de los justos. Eso quiere decir que está atento a lo que está sucediendo contigo. Él está atento de que nadie te toque. El justo, Job 32:1, el justo no puede ser enjuiciado, porque según Gálatas 5:22-23, no hay ley para los que tienen un fruto. Amén. Salmos 5:12 dice, Él le bendice y le cerca y le protege. Inmunidad, amados. También lo declara Proverbios 3:33 y Proverbios 10:6. Salmos 34:15 dice, Dios está atento al clamor de los justos. Salmos 37:17 dice, Él te sostiene. Salmos 112, no resbalará jamás. Eso es inmunidad. Proverbios 10:13, no sufrirá hambre. Inmunidad. Se les da lo que desean. Proverbios 10:24. Proverbios 10:31 declara que Él produce la sabiduría en los justos. En la medida que tú vas siendo justo, Dios va produciendo en ti más sabiduría. Entonces te va llevando a niveles mayores de perfección. Recuerda, amados, que este es un camino continuo de perfección. Mismo Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, avanzo. Aun cuando nosotros quizás a veces pensáramos que Pablo es como el límite, porque Pablo decía, ¿no es cierto? Imíteme a mí como yo imito a Cristo, disculpen. Entonces uno dice, entonces Pablo estaba bien posicionado, porque tenemos que imitarlo a él. No, Pablo sabía que había más y más. Sabía que él no se podía quedar. Y recalcaba, mire, el que cree estar firme, que no caiga. Mire, el que piense que ya ha llegado a un estado tal que nadie lo puede tocar, ojalá que no caiga. Proverbios 27 dice, bienaventurados son sus hijos después. Entonces la inmunidad no solo te alcanza a ti, alcanza a tus hijos, a tu descendencia. Isaías 3:10 por último dice, le irá bien. Amado, la inmunidad es algo real. La inmunidad existe. Si quizás diésemos la oportunidad de dar testimonios, habría muchos testimonios
de cómo la inmunidad opera en tu vida. Quizás algunos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta cómo la inmunidad ha operado en tu vida, por causa de cómo tú te has conducido delante de Dios, cómo tú has estado presentándote aprobado continuamente delante de Dios. Ahora, pareciera ser que a veces quisiéramos ser más inmunes y le damos más importancia a esa condición que a la realidad de parecernos más a Cristo y como consecuencia ser inmunes. Tenemos que volver a meditar que Cristo es el centro, Cristo es el fundamento, en Cristo está nuestra fe y en Él tenemos nosotros vida. Entonces, amados, hablamos de identidad. Probablemente pensemos que tener identidad solamente se trate de saber que somos hijos de Dios. Y eso no lo es todo. Tú puedes saber algo, pero no te puedes comportar de la misma forma. Es trascendental que comprendamos cabalmente y más profundamente cada vez lo que significa la identidad de ser un hijo. Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, los que creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, no la vamos a leer, pero anótela, en Lucas 15. El hermano mayor del hijo pródigo, estando en la casa, siendo poseedor de todos los bienes de su padre, como lo declaran los últimos versículos, creo que el 32, 31. Le reclama al padre y le exige, dice, yo he trabajado para ti. Le podría decir, yo he trabajado como chino, ¿no es cierto? Como nosotros decimos, me he sacado la mugre aquí trabajando de sol a sol y nunca me has dado ni siquiera un becerro para poder disfrutar con mis amigos. El hijo, que estaba en la casa. ¿Y qué le responde el padre? Hijo, eso es lo primero, hijo. Había una posición, tenía un lugar en la casa. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué no me lo pediste? Y yo te lo daba. Recuerda una de las características del justo. El justo pide y se le da lo que pide. Eso tiene que ver con inmunidad también. Amados, la identidad de hijo no tiene que ver solo con saber que eres un hijo. Tiene que ver con cómo te comportas en esa posición. Por eso que la inmunidad no depende solamente de adquirir algo así, rápido. Es de convertirte en algo y como consecuencia de la conversión, tú tienes inmunidad. El hijo tenía herencia. Ya se le había sido repartido parte de los bienes cuando el hijo pródigo se quiso ir. Poseía bienes, tenía la potestad, pero no operaba en esa potestad. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Es el punto vital de por qué no disfrutamos de las riquezas de nuestro Padre. Y con riquezas también me refiero a inmunidad. Una inmunidad es parte de las riquezas celestiales que te otorga el Padre. Es porque no tenemos claridad de lo que significa ser hijo. Muchos malentienden la identidad y solo se pasan al extremo del egocentrismo y a tener un alto concepto de sí mismo. Y Pablo hace un alcance de aquello. Dice, no tengas más alto concepto del que debas tener de ti. Amados, esto es vital, porque muchos, por ser hijos y por escuchar la palabra, quizás a veces se pasan al extremo de por creer que son hijos y a veces por creer que tienen quizás mayor revelación y mayor entendimiento se pasan al extremo del egocentrismo y se ponen en un pedestal que no existe. Es un imaginario. No le estoy hablando a nadie, por si acaso. Eso era lo que estaba reflexionando. ¿Bien? Entonces, amados, nosotros no somos nadie para mirar en menos a nuestro hermano. Nadie. No somos nadie para creernos mejores. Y si estamos en esta condición de sentirnos mejor, pidámosles a Dios que trabaje en la humildad en nosotros.
La palabra declara que Él al humilde le exalta y al soberbio le mira de lejos. Y la humildad es una condición que muchos creen que tienen, pero no la tienen. Tendrían que revisar sus conductas, tendrían que revisar la forma en la que hablan, tendrían que revisar en la forma como ustedes se relacionan con el resto. Y quizás pensaríamos y nos diésemos cuenta que realmente no somos tan humildes. La humildad nos hace entrar en una condición de reposo. Porque el que no es humilde está siempre en competencia. El humilde reposa y disfruta de todo el bien de Dios. El hijo humilde, amado, y recuerda, Dios nos ha entregado un propósito, ¿bien? Pero no nos ha entregado ese propósito porque nosotros tengamos y seamos algo, porque nosotros tengamos tal o cual característica. Es todo lo contrario. Él nos ha entregado tal característica porque lo necesitamos para la posición y para el propósito que Él nos está demandando. Entonces tú no tienes nada que gloriarte. En verdad, todo Dios te lo ha dado. Si eres inteligente y tienes más capacidad que otro, no significa que por eso tú accedes a un propósito. Significa que porque Dios te puso en una posición y te predestinó para una función, tú necesitas ciertas cualidades. Todo es para la gloria de Él, no es para la gloria tuya ni para la gloria mía. Esto tiene que estar constantemente siendo repasado en nuestras mentes, porque muchas veces se ven actitudes que son faltas de humildad. Y la falta de humildad hace no discernir el cuerpo. Y cuando tú no discernes el cuerpo, lo que pasa es que muchos en la iglesia están enfermos, están dormidos. Y eso es falta de inmunidad. Amados, esto es trascendental. Porque la falta de humildad también denota una falta de sabiduría, una falta de entendimiento, una falta de justicia, una falta de identidad y de postura delante de lo que Dios te está posicionando a que seas, un hijo. Amado, esto es una cadena. Esto es como una línea de dominó que botas una y se empiezan a caer todas. Es imposible despegar una de otra. La palabra nos declara lo siguiente, amados. Y recuerda que el orden sí es importante. El orden en los factores en este caso sí es importante. Necesitas entender que tienes lo que tienes para la función que Dios te ha elegido. Y no que tienes la función que tienes porque eres algo. No somos nada, amado. ¿Bien? No somos nada. Y no estoy diciendo con esto que no vales nada. Porque Cristo pagó el precio más alto por ti. Dio a su Hijo, dio todo, se despojó de todo. Pero así como lo dio por ti, también lo dio por tu hermano. Así que no tienes un valor más alto que el que está a tu lado. Amén. Tienes que recordar esto. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron nuevamente, les dio potestad de ser hechos hijos. Y aquí existen dos palabras que debemos analizar. Potestad, que es exousia, que tiene que ver con privilegio, la capacidad, competencia. Y la palabra hechos, que tiene que ver con una palabra que es ginomai, que describe el llegar a ser, el proceso a, pasar a, convertirse a. Entonces, más a todos los que le recibieron, los que creemos en su nombre. Recuerda el Salmo 91. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, porque Él ha reconocido mi nombre. Y nuevamente aquí aparece lo mismo. Dice, los que creemos en su nombre. Cuando tú crees, reconoces. Les dio la potestad, es decir, el privilegio, la fuerza, la capacidad o la competencia para llegar a ser hijos de Dios. Esa es una plataforma sobre la cual nosotros estamos preparados. Debemos entender que tenemos la potestad, pero no todos usan esa potestad. Entonces ahí hay una distancia grande. No es solamente que eres hijo porque crees en Él
y punto. Sería muy fácil. Dios lo ha dado todo. Pero acuérdense que las cosas son gratis, pero tienen un valor. Tú debes hacer algo para poder acceder. El acceso es libre, pero debes moverte hacia. No te van a ir a buscar en brazos para que entres. Amado, la gracia está. La palabra dice, acercaos, pues, confiadamente. Y la palabra acercaos implica una acción. Debes movilizarte hacia. La gracia está desplegada, pero debes acercarte para poder tomarla. La potestad misma no nos hace convertirnos en hijos de forma automática. Debemos poder usarla de forma adecuada. Por lo tanto, no todos somos hijos. Aunque tenemos la potestad para hacerlo, todos. Porque Cristo murió por todos. Si tú tienes la potestad, pero no estás adquiriendo sabiduría, no te estás posicionando en justicia, no estás siendo Cristo formado en ti, no estás siendo lo mortal absorbido en ti. Entonces no estás siendo pasado de una condición natural y humana a una condición de justicia o a una condición de la nueva vida que Dios habla, de la vida Zoe. Amados, esto es crítico. No estás siendo revestido del nuevo hombre. O como también alguna versión de 2 Corintios 5, del 3 al 5, dice, del nuevo cuerpo. Dice, no es que nosotros queramos dejar el cuerpo, como que si quisiésemos morirnos e irnos al cielo. Es que lo que queremos es ser revestidos del nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo no es terrenal, sino que es espiritual. Amados, hablamos del cuerpo corporativo de Cristo. Y ya lo he mencionado en alguna predicación anterior. Entonces, potestad es la exousia. Es algo que viene desde afuera, pero que te capacita. Y eso que te capacita es la gracia de Dios. Pero no todos utilizan la gracia de Dios. Porque gracia es lo que me habilita, en otras palabras. Recuerden y echen memoria atrás de lo que Dios nos ha impartido. Convengamos en que gracia todos hemos alcanzado. Si has creído en su nombre, si le has reconocido como Señor y Salvador, Él ha desprendido una porción de gracia, que es la salvación. Eso ya está. Pero hay una gracia que es sobre gracia. Y esa gracia sobre gracia debemos nosotros acercarnos confiadamente, rápidamente, para poder tomar de ella. Y dice la palabra, para poder tomar de ella, ¿para poder qué? ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y el socorro tiene que ver con la ayuda, con el refuerzo que necesitas. Cuando Pablo habla de que yo no puedo en mi debilidad, pero en mi debilidad yo me fortalezco en su gracia. Es ese socorro sobre el cual yo me sostengo, sobre el cual yo me paro y Dios me habilita para poder ser participante de esta causa eterna. Hay más. No es solo la gracia de la salvación. Hay gracia sobre gracia. Son niveles profundos y profundos de gracia. Porque su trono de gracia es infinito. Para poder acceder a ella necesitamos necesariamente sentarnos a la mesa. Entonces Dios prepara una mesa para que puedas comer en ella y para que puedas adquirir gracia de esa mesa. Salmos 23 relata el cuadro de un hombre inmune. Este sí, por favor, leámoslo. Relata el cuadro de un hombre inmune que recibe corrección, que recibe instrucción, pero que también se deleita en la mesa que Dios le prepara. Recuerden que este salmo está escrito en presente, y ya se lo he dicho antes. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, inmunidad. En lugares de delicados pastos me haces descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreas, confortas mi alma, me guías, me instruyes, me alientas por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aunque esté en valles de sombra de muerte, no temo mal alguno,
porque tú estarás conmigo o porque tú estás conmigo. Eso es inmunidad. Miren, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Eso es instrucción, eso es gracia, eso es corrección. Lo que Pablo en 2 de Timoteo 3:16 declara, que la palabra es inspirada por Dios. Aquí dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, que es la misma palabra, infundir e inspirar. Entonces, como consecuencia de esto, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es entonces que tú aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, con unción, con gracia. Y mi copa está rebosando. Tengo recursos y tengo el socorro oportuno. Entonces, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es inmunidad. Pero la inmunidad no viene si no es a través de la instrucción. Pero la instrucción tiene que también recibir una postura de nuestro ser, que es deleitarse, que es gozarse y que es comer de esa mesa. David era ejemplar en el cómo valoraba la palabra de nuestro Dios. Él decía en Salmos 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esto es entendimiento. Esto es que ha operado en sabiduría. Ha decidido con entendimiento. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Amados, la mesa del Señor se debe comer de forma digna. Digna. Cuando vengamos de forma digna entonces a la mesa, es que disfrutaremos y comenzaremos a ver cada vez más precisa la imagen de Cristo en nosotros. Es la forma en cómo tú te sientas y cómo tú escuchas y cómo tú adquieres la gracia que está saliendo desde este lugar. No es que nosotros seamos los importantes, es que la mesa está desplegada, es su palabra, la comida que nosotros debemos, de la cual nosotros debemos saciarnos. Es el agua de la cual nosotros debemos beber. Los beneficios de Dios entonces se comienzan a desprender. La inmunidad también comienza a ser parte de una expresión misma de tu condición, por estar posicionándote en un nivel de mayor madurez. Disfruta sus riquezas. Eres prosperado. Eres lleno de su espíritu. Y cuando me refiero a eres lleno, no es que tienes una sensación momentánea, sino que eres lleno y el espíritu te acompaña a todos lados. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Donde está el espíritu, Él te conduce y te guía a toda verdad y a toda libertad. Entonces no solamente estás en un estado, sino que te estás transformando continuamente en una nueva naturaleza. Entonces, si continúas siendo niño, amado, si continuamos siendo niños, continuamos siendo inmaduros. Y si somos inmaduros, somos inexpertos. Y si somos inexpertos, nos falta sabiduría y nos falta entendimiento. Y no podemos llegar a ese estado de justicia sobre el cual Dios quiere desplegar toda su bondad. No es porque no podamos, es porque estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas. Poner la mira en las cosas de arriba, donde no hay nadie que corrompa tesoros. Y no los pongas en la tierra. Amado, no estamos siendo muchas veces concordantes con una persona que posee un amor profundo por su palabra. Quizás escuchamos y queremos adquirir conocimiento, pero estamos amando la palabra, estamos deleitándonos y haciendo la vida en nosotros. Eso es completamente distinto. No es la capacidad ni el intelecto sobre el cual nosotros nos movemos en la palabra de Dios. Tiene que ver con cuál es el poder que se desprende de una vida que se apega a la palabra de Dios. Amados, 1 Juan 2:29 declara lo siguiente. Si sabéis que Él es justo, que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él.
Porque todo aquel que está en un estado y condición de justicia ha convertido su esencia, ha convertido su naturaleza. Recuerda que el estado es la práctica, el hecho de hacer justicia, pero la condición tiene que ver con cómo tú transformas tu vida. No es solamente la posición, sino cómo te comportas en esa posición. En la medida que la sabiduría comienza a llevarte a un estado de justicia, va siendo perfeccionado, hasta que llegues no solo a un estado, sino a una condición, como te lo acabo de decir. Porque la condición es cuando has nacido de Él, cuando eres un hijo establecido y maduro. Revisemos lo siguiente que mencionaba Eliseo la semana pasada en Filipenses 3, del 8 al 10. Y aquí quiero hacer algunos alcances. Bien. Algunos alcances que tienen que ver con solamente profundizar un poco más algunos aspectos que quizás no tienen que ver con la sabiduría. ¿Lo tienen? Bien. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La semana pasada vimos que Cristo es el premio. Cristo sí es la meta. Pero ¿qué significa que Cristo sea la meta? Miren lo que sigue en el versículo 9. Para ganar a Cristo, dice, y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Amados, 5 puntos que quiero rescatar de esto que acabamos de leer. Primero, el premio es Cristo. Pero si el premio es Cristo, debemos ser hallados en Él. Recuerden cuando les hablaba yo del cuerpo de Cristo. Yo les decía que la nueva vida estaba en Él. La palabra declara lo siguiente y dice, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Fuera de mí nada puedes hacer. Es en Cristo que tú eres un nuevo hombre. Es en Cristo que tú eres una nueva naturaleza. Es en Cristo que puedes participar de esa naturaleza divina. Amados, fuera de Él es imposible. Es por eso que tú tienes que aprender a discernir qué es lo que es el cuerpo de Cristo. Si tú no sabes discernir el cuerpo de Cristo, entonces te presentarás de forma indigna, como lo declara 2 Corintios 3. Entonces es que habrá gente que esté falta de inmunidad, porque estarán enfermos, estarán durmiendo. Amados, debemos ser hallados en Cristo. Debemos estar pegados al cuerpo corporativo de Cristo. En su justicia, en su diseño, en su voluntad. Ese es el punto 3. Debemos conocerle por el poder también de su resurrección. Y quinto, llegamos a ser semejantes a Él. Hay una progresión. El premio es Cristo. Debemos llegar a Él. Segundo, debemos ser hallados en Él. Una cosa es el estado y una cosa es la condición en la cual yo estoy. Yo puedo llegar a un nivel de comportamiento que me diga que soy justo, como lo fue Job. Pero la condición es totalmente lo opuesto. Es por eso que Job necesitaba ser procesado de tal manera que él fuese un converso en su condición. No solamente era su justicia propia por sus obras, tenía que ver con una condición, un cambio de naturaleza en lo más íntimo que él tenía. Amado, no es solamente la práctica, sino que cómo tu ser va siendo absorbido por eso que es la vida de Dios. Conocerle en el poder de su resurrección, que es lo que vamos a ver. Filipenses entonces el versículo 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. No es que haya llegado ya al final de lo que yo necesito alcanzar. Dice, ni que ya sea perfecto. Pero más adelante dice, y nosotros los perfectos. Porque es un continuo. Tú llegas a un nivel de perfección y nuevamente tienes que aumentar tu nivel de perfección. Es santo, más santo,
perfecto más perfecto. Son niveles sobre los cuales tú te debes mover. Es por eso que debes estar conectado a la palabra para saber cómo Dios se va moviendo en el tiempo. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, continúo el camino, sino que prosigo por ver si logro asirme, agarrarme, aferrarme de aquello por lo cual también fui asido y tomado por Cristo. ¿Dónde Cristo te tomó? ¿Y dónde tú te tomas en Cristo? En el cuerpo de Él. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Debemos asirnos del cuerpo. Por eso que necesitamos discernir para poder asirnos de Él. Y Pablo lo declara muy bien, dice, a ver si logro asirme. Con toda la revelación que él tenía aún así, él decía, yo tengo que lograr asirme, mantenerme fijo. Y esto es al igual que un injerto, amados. Y voy a hacer un paréntesis. Cuando tú injertas una rama en un árbol, el proceso no es instantáneo. Tú lo insertas la rama. La savia de ese árbol tiene que empezar a transitar por esa rama. Y en la medida que va transitando, esa rama se va nutriendo, se va limpiando de su savia anterior. Y en la medida que se limpia de su savia anterior, va produciendo un fruto en la medida de la fuente que lo está alimentando. Entonces es por eso que nosotros, siendo un olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo original, que es el cuerpo de Cristo, pero aún en nuestra naturaleza pecaminosa nosotros, injertados en Él, producimos fruto de su espíritu. Es su palabra la que nos limpia. Acuérdense que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y el pecado en este caso es la savia silvestre anterior que poseíamos. Entonces nuestra naturaleza es cambiada por cuanto nosotros nos asimos del cuerpo de Cristo. A ver si logro entonces asir aquello para lo cual también fui asido. No solamente que tú te apegas al cuerpo de Cristo, es que Dios te está tomando también a ti. Te está posicionando en un lugar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, toda la savia del árbol silvestre del cual yo fui cortado, toda la naturaleza pecaminosa de la cual yo fui sacado. Me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y aquí ustedes me dirán, sí, no entiendo el supremo llamamiento. Pero miren lo siguiente, la palabra llamamiento viene de una palabra que es klesis, con K, que tiene que ver con una invitación a un estado, a una condición. Entonces, el supremo llamamiento, ¿qué es? En otras versiones dice la suprema vocación. El supremo llamamiento es un supremo estado, si lo quieres ver en esa frase. Y sigamos leyendo. Prosigo a la meta, al premio del supremo estado de Dios en Cristo Jesús. Amados, así que todos los que somos perfectos porque estamos en el estado de Dios en Cristo, aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hemos sido convidados a participar de la naturaleza divina, como lo declara 2 de Pedro. Hemos sido convidados a participar de un estado supremo en Cristo. Eso es ser uno con Él. Y si uno con Él, somos uno con Dios y uno con el Padre. Esto es el misterio del Padre y de Cristo que menciona Colosenses 2. Ustedes lo pueden leer en casa. El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. El cuerpo corporativo. Esto es lo que Pablo decía cuando se refería. Y vestidos del nuevo hombre, que es Cristo. Del nuevo cuerpo, que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Tienes que ser santo y tienes que ser justo para poder estar vestido de Él. Amado, eso es Efesios 4, 24. 2 de Corintios 5, del 3 al 5.
en la nueva versión Biblia Viva, dice, pues en efecto seremos revestidos y no nos quedaremos desnudos. Amados, el hombre cuando cayó lo que fue desvestido, estuvo desnudo. Entonces en algún momento él fue hecho perfecto también, pero él se desconectó y cambió su condición. Cayó a una condición de pecado. Él fue desvestido. Y Pablo dice acá, no nos quedaremos desnudos como Adán en el huerto. El cuerpo terrenal que ahora tenemos nos hace gemir y suspirar, ya que no queremos desvestirnos de este cuerpo. Yo no quiero morir. No quiero salir de este mundo. Así que no estés pensando cuando me vaya al cielo. No es que me quiera desvestir de este cuerpo. Prefiero revestirme del nuevo cuerpo, de manera que nuestro cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Entonces es que somos revestidos por la gracia de Dios. Dios nos ha preparado para esto, dice el versículo 5. Dice, Dios nos ha preparado para esto. Él nos ha hecho para esto. Y nos ha dado su Santo Espíritu como garantía, porque Él es el que nos conduce a esta verdad. Lo que Dios ha preparado en una eternidad. Lo que dice Romanos 8. Él nos conformó y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen y su semejanza. Esto lo dice el versículo 5 también. Dios nos ha preparado para esto. Dios nos ha diseñado para esto. Cuando Él creó al hombre, lo creó para estar en una condición y en un estado de perfección. Pero el hombre cayó y Cristo vino a restaurar todas las cosas. Renacemos por medio de la palabra impartida, por la gracia dispensada de esta mesa, amados. Es por eso que no tienes que menospreciar lo que se dice de esta mesa. No, da lo mismo quién sea la voz. Lo que importa es la voz dentro de la voz. Da lo mismo lo bueno, lo intelectual o lo simple que pueda parecer el mensaje. Si porta gracia, eso es lo que importa. Si porta gracia, eso es lo que a ti te beneficia. Si porta gracia, eso es lo que a ti te abastece de un socorro para un tiempo oportuno. Amados, 1 Pedro 1:23 dice lo siguiente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te hace renacer de forma incorruptible. Yo te decía antes, al comienzo, que la palabra es la que te limpia, cambia lo torcido y te transforma a un estado de madurez. Bien, la palabra aquí en Pedro dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Así lo declara Juan, del versículo 1 al 5. La luz de los hombres. Y la luz era la vida de Dios. 1 Corintios 15, del 20 al 21, declara lo siguiente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Recuerden uno de los 5 puntos que yo le dije. Conocer la resurrección, el poder de la resurrección en Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. Habla de primicias, no de primicia. Es plural. Acá nos habla de un cuerpo corporativo que resucita. Es de un cuerpo que estaba muerto en delitos y pecados. Y es renacido por Cristo y a través de Cristo. Pero somos renacidos en Él. Es así que conocemos el poder de su resurrección. El punto es que todavía quizás no se manifiesta en ti o en mí. O si ya se manifestó, gloria a Dios. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos vivirán. Así también, versículo 45, está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y esto yo se los mencioné hace un tiempo atrás. Y el postrer Adán, que es Cristo, es decir, el segundo Adán, pero también el último Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, porque Cristo no vino primero. El que vino primero fue Adán. Sino lo animal, lo terrenal, y luego fue lo espiritual. El primer hombre es de esta tierra, y así fue Adán. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amados, Cristo es el segundo Adán, el postrer Adán,
pero también es el segundo hombre. Y el segundo hombre tiene que ver con ese hombre, que es hombre tipo Dios, que es el orden y el original de Dios. El hombre, el tupos, la imagen y la semejanza de Cristo en nosotros. Amados, 1 Corintios 15, 49 declara lo siguiente: y así como hemos traído la imagen del terrenal, y así como hemos caminado en lo terreno y en lo carnal de nuestra vida, también traeremos. Que en la interpretación de la palabra también, y así también cargamos la imagen del celestial. Recuerden lo que dice Romanos 8. Dice, fuimos conformados para cargar, portar, expresar la imagen del Hijo de Dios. El segundo hombre es de un nuevo tipo. Es del tipo original de Dios, del cual somos llamados a un estado supremo de Dios en Cristo. Somos permitidos entrar en la deidad de Dios, pero a través de Cristo, asidos de Cristo, pegados al cuerpo, injertados en él. Cristo terminó con la raza adámica. Cristo fue el postrer Adán, el segundo hombre. Pero cuando él crucificó los pecados y los exhibió públicamente en la cruz, él terminó con la raza adámica. Y él le dio paso a una nueva naturaleza que es según y conforme a la imagen de Cristo. Amados, esto es poderoso, porque no solamente él murió por nuestros pecados, sino que nos resucitó a una nueva naturaleza. Eso es que nos puso en una nueva plataforma para poder acceder a un lugar más excelso. Él nos vistió de un nuevo cuerpo y nos permitió acceder a él. Entonces, amados, si estás en Cristo, eres conformado a una nueva criatura. Eres inmune por cuanto la corrupción no es parte de tu condición. Eres una nueva naturaleza en él. Ahora eres según el nuevo hombre del cielo. Y es ese hombre del cielo el que tú expresas en la tierra. Amados, establecidos en la verdad y en la justicia y su santidad. Y así como Juan 16, 33, amados, dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Confiad porque en mí hay inmunidad del cielo. Entonces no es que solamente necesitemos ser inmunes, necesitamos ser como Cristo. Necesitamos convertir nuestra condición de una forma terrenal a una forma celestial. Es una progresión, no es algo automático, pero debemos acceder mediante la gracia que Él desprende de su trono. Dios envió a Moisés a decirle al faraón, deja ir a mi hijo. Y el faraón tuvo duro su corazón. Y como consecuencia de no dejarlo ir, ¿qué es lo que sucedió? Oscuridad y tinieblas llenaron ese lugar. Todos los primogénitos fueron muertos. El punto es lo siguiente, sobre los hijos y sobre la casa, sobre su primogénito, que él quería que fueran a celebrarle fiesta, no sucedió nada. Entonces encontramos razón cuando Mateo 13, 36 al 43 declara que los justos resplandecerán como la luz de la aurora. Y leemos en Isaías 60, entonces, levántate y resplandece. Es porque le está hablando a un hijo maduro, a una condición natural según el orden original de Dios, que es en Cristo Jesús. A los que están en el supremo estado, en Dios, en Cristo. Y les dice, resplandece porque ha venido tu luz, que es tu vida, que es la palabra de Dios, que te capacita y te equipa para poder ser un libre, para poder tener un libre acceso a su trono. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Y eso en realidad no viene mejor la cosa para este sistema ni para este mundo. Pero dice, más sobre ti amanecerá Jehová. ¿Sobre quién? Sobre sus hijos. Sobre los que están posicionados en el estado de Dios, en Cristo. Y te lo voy a repetir porque eso es trascendental. No es cualquier cosa. No es que solamente somos sus hijos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, la palabra dice que todas las cosas
le pertenecen al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo le pertenece a Cristo, que es la cabeza. Y Cristo, que es la cabeza, le pertenece al Padre. Estamos siendo uno, amados, con Cristo y con el Padre. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es inmunidad, pero también es influencia. Versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Porque la condición de inmunidad no quiere decir que no tengas aflicción. Quiere decir que no te tocarán. Habrá tinieblas a tu alrededor, pero a ti no llegarán. Vendrán 10.000, pero no te tocarán. Caerán a un lado, caerán a otro lado. Se irán por 7 caminos, pero no llegarán a ti. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecen. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión de Santo de Israel, el cuerpo corporativo de Cristo. Versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, inmunidad, a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua, por cuanto tú estás en Él y Él está en ti. Amado, y el Dios tuyo por tu gloria. Nunca se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Un pueblo para siempre que heredará la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, un pueblo fuerte. Y Jehová, yo, a su tiempo haré que esto sea cumplido. A su tiempo, en un momento en el cual tú seas convertido de una naturaleza terrenal a una naturaleza espiritual. Amados, esto es trascendental para que podamos ser revestidos de inmunidad. No es solo el beneficio de esto, es la condición que nos permite disfrutar de esta inmunidad. Amados, necesitamos ser más como Cristo. Y ya lo hemos mencionado muchas veces, pero cada vez tiene que ser más preciso en nuestra vida. Cada vez el comportamiento debe ser más elevado. El estándar tiene que ser más preciso y más alto para nuestra vida. En la medida que la palabra se despliega sobre nuestra vida, necesitamos ser más exactos y más perfectos en la forma en la que nosotros caminamos. La senda del justo brilla como el día, hasta que el día es perfecto. Progresión, hasta que lleguemos a un estado donde también nuestra condición sea completamente Él. Y de su plenitud tomamos todos, pero estamos todos en Él y todos somos por Él y Él es en nosotros. Amados, Él es un hijo entre muchos hermanos. Y la palabra entre, en el original no está escrito, sino que Él dice, Él es un hijo en muchos hermanos. Y esto habla del cuerpo corporativo que somos. Amados, disciernan el cuerpo y no lo dañen. No lo dañen. Ámense, compórtense de la forma que deben comportarse. Porque si no te comportas de esa forma, la inmunidad estará muy lejos de tu vida. Y peor aún, porque la inmunidad, entre comillas, no importaría tanto. La condición de un hijo no estaría establecida en tu vida.